Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Libertad es la palabra que es todo lo contrario de esclavitud. Nadie quiere ser esclavo. Yo creo que toda persona consciente quiere ser libre. Libertad, esa palabra libertad, viendo el diccionario, dice, es un estado del que no es esclavo ni preso. Eso es libre, una persona libre. Es el estado en que una persona se encuentra del que no es esclavo ni está preso. Los privados de libertad, ¿cuánto anhelan estar libres? Seguramente. La libertad es todo lo contrario de lo esclavo, de la esclavitud. Es el estado de que no es esclavo ni preso, libre, una persona libre. Esclavo se dice de la persona que está bajo el dominio de otra y carece de libertad. Esa es esclavitud. Está bajo el dominio de otro y no tiene libertad total. San Juan, el Señor Jesús, en el libro de San Juan, les confrontó a los fariseos que en aquel día en que Jesús estaba caminando en un cuerpo humano y los fariseos le confrontaron, y en el capítulo 8 de San Juan les dijo esto, 31 y hasta el 36, es amplio, pero esa porción. San Juan 8, 31, 32. 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos, en aquellos días que estaba caminando, y los fariseos, los religiosos, le seguían y le confrontaban y decían, el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos se extrañaron, porque todo judío es descendiente de Abraham, según la carne. Judíos descendientes naturales de Abraham, pero no necesariamente esa posteridad de la posteridad espiritual de Dios. Hay judíos según la carne, y hay judíos, y luego incluidos los gentiles, que somos hijos de Dios. Bueno, le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, de la descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Nosotros somos libres, porque venimos de la descendencia de Abraham. Y les dice el Señor, 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Mírales que les está confrontando. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les está hablando de una libertad espiritual. Los judíos eran descendientes de Abraham, ya todo judío, pero Abraham tiene de su descendencia natural y su descendencia espiritual. Y entonces ellos no lo entendieron. La historia sigue. Y del Señor les estaba hablando de una libertad espiritual. Les dijo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Así sea judío. Esclavo es del pecado. El que hace pecado es esclavo. Solamente el Hijo puede libertar al pecador. El hombre en general, el hombre es esclavo de sus pecados por naturaleza. Todo, judío o griego, gentil. El hombre es esclavo de sus pecados. Todo aquel que hace pecado es esclavo. Solo Cristo da la libertad de esa esclavitud. Una libertad total, completa. Si creen en mí, dijo el Señor. Y eso lo dice también en Lucas, retrocediendo Lucas. El doctor Lucas escribió de esto, tomando esta porción de Isaías 61, 1 y 2, en el capítulo de Lucas, capítulo 4, esta porción tomada de Isaías, aquel día en que Jesús estaba caminando por las calles ahí y entró a la sinagoga, y le dieron el libro, precisamente el pergamino, eran libros aparte, separados, el libro de Isaías. Y él abrió, dice aquí la Biblia, Lucas 4, 18, dice así. Desde el 16 lo voy a leer, 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado el Señor Jesús, aquellos días que estaba caminando en aquella tierra y en un cuerpo de carne, vino a Nazaret donde se había criado. Por eso le llaman Jesús de Nazaret, porque ahí se había criado, no nació ahí, él nació en Belén de Judea, pero había sido criado en Nazaret y por eso hasta ahora le llaman Jesús de Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Miren, era las normas, ordenanzas del judaísmo. Días de reposo. ¿Qué día es? Sábado. En ese día. Porque Jesús también era judío. Y tenía que guardar y cumplir la ley. ¿Ya? Entonces dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, donde se congregaban, también se reunían. Entró en la sinagoga, ¿ya? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito. Y eso está en Isaías 61, 1 y 2. Dice así, el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar o predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Hasta ahí. Y sigo, predicar el año agradable del Señor. Y ahí paró. ¿Ya? Y entonces él está hablando de él mismo.
Él les dijo en el 21, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, aquí estoy. Esta porción dice de mí. Les estaba diciendo eso. Él vino a dar libertad a los cautivos, a los esclavos. Esa porción, y les habló de lo que es la libertad, la verdadera libertad, que es libertad del Espíritu. Romanos dice, Romanos capítulo 8, lo hemos visto muchas veces, pero miren, este tema de la libertad, el 8 dice, ya escribiendo Pablo a la iglesia, dice así, 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El asunto es estar en Cristo, ¿ya? Puede ser linaje de Abraham, según la carne, ¿ya? Puede ser judío o gentil. Aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 2, ¿por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, una ley más superior que la ley de Moisés, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado, me ha dado libertad de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando de dos leyes, la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y la muerte. La ley que se dio a los judíos, eso no daba vida. Eran normas de conducta, sí. Sirven, no es que no sirven, pero no daba libertad. Y entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El 3 dice, porque lo que era imposible para la ley no tenía el poder de dar libertad total a la persona. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él lo hizo por nosotros. Él. O sea, vino a darnos libertad, como se leyó, como le leyó en la porción, tomando de Isaías, venido a dar libertad a los cautivos. Uno es esto, vino a dar libertad de la ley del pecado y de la muerte. También habla Pablo, escribiendo a los colosenses, nos libró, aparte de librarnos de la ley del pecado y de la muerte, nos libró de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, del poder del reino de las tinieblas. El poder de las tinieblas nos libró. Y también nos libró del presente siglo malo. Qué malo está este siglo, este mundo. Nos libró. Ahora veamos. Hemos leído el primer punto, que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Colosenses ahora. Colosenses. Y ahí nos habla, escribe a la iglesia en todo lugar. La iglesia es una. Estamos reunidos en muchos lugares. Colosenses 1:13 y más, pero un versículo ahí tomamos.
Colosenses 1:13, dice así. Y era la oración del apóstol Pablo para la iglesia, para que andemos como es digno del Señor, el llamado de Dios. O sea, la obra de Dios es que nos libró, pero esa libertad no es para dar ocasión a la carne. Eso nos va a decir más adelante. Entonces aquí nos habla en el versículo 13 de Colosenses 1, dice así. Desde el 12, dice, con gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Díganme amén. Amén. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, hábiles, habilitados para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. Mira qué herencia tenemos, hermano. Y el 13, todos, el 13, 2 y 3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué hizo el Señor para con nosotros? Nos libró del poder de las tinieblas, del poder del reino de las tinieblas, de Satanás. Nos libró. Nos ha librado del poder, esa potestad es poder de las tinieblas, y además algo más. ¿Qué hizo? Nos trasladó. Ya hubo una traslación. Estamos esperando la redención, la traslación de nuestro cuerpo. Pero ya hubo una traslación del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es la iglesia. De las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren, nos ha librado. Estamos libres. Hay acechanzas, por supuesto. No hay que dar lugar. No hay que darlo. Pero Él hizo ya el traslado, la liberación del poder de las tinieblas. Aquí está la gran liberación. Por ahí dicen liberación de demonios, dice. Aquí nos libró del poder de las tinieblas, de todo el reino de las tinieblas. Por supuesto, no demos lugar, no den lugar al diablo, dice. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Somos ciudadanos del reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Ciudadanos de un reino, el reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso es ser o pertenecer en Cristo, es ser en Cristo. Y el 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién? En el amado Hijo. ¿Qué tenemos? Redención, rescate, por medio del pago de un precio alto, que es la sangre de Jesucristo. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. Bendita sangre de Jesucristo, con lo cual hemos sido comprados, cada uno de nosotros. El valor de cada uno de nosotros es el valor de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces ahí está. Primero nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí dice que nos libró del reino de las tinieblas. Y otro más, nos libró de este siglo malo. Qué malo está el mundo. Nos libró. Gálatas, capítulo 1 también, Gálatas capítulo 1,
4 dice así, todo esto está escribiendo a la iglesia, Colosenses, Gálatas, Romanos, Pablo, el que recibió la revelación directa del Señor. Esto no lo recibí de hombre, dice aquí, Gálatas mismo. No lo recibí de hombre. Nadie me lo comunicó, nadie me enseñó, ningún pastor, ningún maestro me enseñó. El Señor mismo me lo comunicó. Y lo comunicó, lo escribió para comunicar a su iglesia. Gálatas 1:4 dice así. Ahí está diciendo, desde el 1, mire lo que acabo de decir. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre. Aquí no me puso de apóstol el hombre, está diciendo. No soy apóstol de hombres, ni por hombres, que por ahí hoy se manifiestan muchos. Ya, algunos diré. No de hombres, ni por hombre. Mi apostolado es directamente del Señor, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, por extensión a toda la iglesia, en todo lugar. El saludo es esto: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio, está hablando del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio, se entregó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, de este mundo malo. En esa época ya, ¿cómo está de malo hoy? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Todo se lo debemos a Él. Y entonces dice el 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra salvación le pertenece a Él. Nada hicimos. Nos libró de la ley del pecado, nos libró de la potestad de las tinieblas, nos libró de este siglo mal. Aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Allá en los cielos, de donde también esperamos. ¿Cuántos están esperando? Digan amén. De donde también esperamos al Señor Jesucristo. Lo dice en Filipenses. ¿Somos ciudadanos del cielo? Nos trasladamos al reino de su amado Hijo. La ley del espíritu de vida y la ley del pecado. La ley, en primer punto, que habla de la ley del espíritu de vida y la ley del pecado. La ley y las ordenanzas fue dado para el hombre natural. Son normas de vida para conducirse en esta tierra. La ley fue dado para el hombre natural. Lo que la ley de Moisés o cualquier otro principio legal no podía hacer, dado el pecado del hombre, Dios lo logró mediante la encarnación. Por eso se encarnó, vino y se manifestó en carne. La encarnación del Hijo. Aquí está en Gálatas mismo. 3:19 dice así. 3:19. Está hablando largo, pero tomemos este versículo. Dice,
Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Si hay una ley superior por el cual solamente uno llega a tener salvación. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? La ley, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Transgresiones hasta, era temporal, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? La ley fue añadido por los pecados que había, pero la ley era para restringir las transgresiones. La ley nos salva a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, Cristo, la simiente de la mujer, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ya vino Cristo, hasta entonces. Cristo también estuvo bajo la ley, por eso entró aquel día en la sinagoga y leyó, un día sábado, y leyó la porción del profeta Isaías. Cristo en la carne era judío, tenía que cumplir él mismo. Y entonces pero era la simiente de Dios, la simiente de la promesa. Cristo nació judío, vivió como judío, murió como judío. El fin de la ley es Cristo, dice en versículo, para todo aquel que cree. Entonces, hasta que viniese la simiente, tuvo su acción un tiempo. El hombre no podíamos cumplir la ley, esto fue dado a Israel, no podía cumplir la ley. Solo Cristo cumplió la ley, plenitud. ¿Por qué? Porque el delincuente debía morir. El blasfemo. Y Cristo murió en la cruz pagando nuestros pecados. Así cumplió la ley, las exigencias de la ley. Dios lo logró de esta manera, tomando forma de hombre, carne, como dice aquí 3:19, hasta que viniese la simiente. A ver, un poquito más adelante, el 25 dice, resumiendo un poquito, 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Estaba hablando de la ley, ayo, la ley era un pedagogo que guiaba a los pies de Cristo en este caso. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Dice en el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es solamente fe, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Linaje espiritual, ya no según la carne. Está aclarando ahí. La ley del Espíritu de vida es gracia, es la gracia de Dios. La fe ha sido dado, o sea, la ley de Moisés fue dado para el hombre natural. La ley del Espíritu de vida que habla en Romanos fue dado para el hombre espiritual, para el nacido de él, y que da seguridad. Ahora vamos, resumiendo, aplicando a la vida a nuestra vida, a la vida cristiana.
El cristianismo, aquí somos cristianos, ¿verdad? Soy cristiano por la fe. En esta experiencia, en nuestro caminar, el cristianismo es vida de libertad, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El cristianismo es libertad. Es la carrera de la libertad. Por eso en Hebreo dice, sigamos la carrera por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cristianismo es vida de libertad. Y eso expone ampliamente en esta epístola de Gálatas. Pero ojo, en la epístola de Gálatas, porque ahí en Galacia habían entrado falsos maestros que estaban alterando la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. La libertad que tenemos, está aplicando ahora a nosotros, la libertad que tenemos no debe perderse por el legalismo. Eso está explicando aquí en Gálatas. La libertad que tenemos no debe abusarse mediante el libertinaje. No hay que confundir libertad cristiana con libertinaje. Ahora soy libre, puedo hacer lo que quiera. No es así. Eso es libertinaje. Hay dos extremos peligrosos en esto de lo que se expone la libertad. Uno es el legalismo y otro es el libertinaje, lo cual expone ampliamente en esta epístola a los Gálatas. El cristianismo, tenemos seguridad, salvación eterna, libertad, pero no es ocasión para el pecado. No es para darles rienda suelta a nuestros deseos de la carne. Hermanos, eso lo expone ampliamente. Gálatas 2, extrayendo solamente, pero ahí tenemos la epístola a los Gálatas, que no tiene muchos versículos, capítulo 6, podemos examinarlo. Gálatas, no al legalismo, es un extremo, el legalismo. 2, 15 y 16, dice así. Le estaba exhortando a Pedro después que le llamó la atención, ¿ya? Porque Pedro estaba también cayendo en esa forma y estaba de condenar. Más en el 2.15 dice, nosotros judíos de nacimiento, Pablo era judío, ¿ya? En la carne, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no, sino por la fe. El hombre solo, la salvación es por fe en la obra de Cristo, en Cristo, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, el que puede cumplir la ley, todo lo que le demanda, requiere, cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Terminante, nadie. Ya. Entonces, el otro extremo, el libertinaje. 5, fue que la hoja 5:13, extrayendo parte, 5:13, y hasta un poquito más, 13, porque vosotros hermanos, dice el 13, porque vosotros hermanos, ¿a qué hemos sido llamados? A libertad fuimos llamados, solamente, ojo, somos libres, pero ojo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Soy libre, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. No,
no lo uses como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos a los otros. Libres, pero no para darle libertinaje o rienda suelta a la carne. Libertinaje. El 16 dice, estamos en 5, ¿no? 5:16 dice, digo pues, andad, ¿no ve? Está hablando ya de nuestra vida cotidiana como cristianos. Digo pues, andad, ese andar es cada día, toda nuestra vivencia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de tu carne. La carne tiene deseos, sí, pero no lo dejes lugar. Tenemos el Espíritu de Dios. Andad en el Espíritu. Y porque de la carne, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Y sigue ahí. Sigue ahí. Entonces, en una porción, un poquito más, a ver, ¿tengo tiempo? Pablo habló de esto a los Corintios, 2 Corintios, de esto, de la ley y del Espíritu. 2 Corintios, capítulo 3, está hablando del ministerio del Espíritu Santo. Ya no del ministerio de la ley. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Está hablando desde el 6 y más, hasta el 17 y 18. Pero este 17, como resumiendo, dice, resumiendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dice, ¿ya? A ver, dice, porque el Señor es, el 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. ¿Cuántos tenemos el Espíritu del Señor? Digamos amén. Amén. Hay libertad. Pero no es libre para el libertinaje. Donde está el Espíritu del Señor, porque el Señor, dice, pero el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay completa libertad para todo aquel que estamos en Cristo. Y en esta porción está hablando el apóstol Pablo del ministerio del antiguo pacto y del nuevo. El ministerio, uno es legalista y el otro es espiritual. Glorioso. Es una comparación del Antiguo y Nuevo Testamento en esta porción. Y entonces por eso dice que lo llama ministerio de muerte. A ver, un poquito lo voy a leer. 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Mire, del nuevo pacto. No de la letra que representa la ley, sino del Espíritu, porque la letra que hace mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, la ley, si el ministerio de muerte, grabado en letras, grabado con letras en piedra, eso fue, ¿no? En el monte allí, a Moisés le entregó la ley, grabado en letras,
o grabado con letras en piedra, fue con gloria. Tú, fue glorioso. No es que no sirve, eso sirvió. Fue glorioso aquello que recibió Moisés, las tablas de la ley. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Usted, cuando bajó Moisés, que estuvo hablando con Dios, bajó y su rostro resplandecía, pero dice, la gloria de Dios. Tuvo gloria. El 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, aquello que no salva, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, más sublime. Porque si lo que perece tuvo gloria, la ley escrita en piedras, mucho más glorioso será lo que permanece. Bueno, ahí está desarrollando. Entonces, el asunto es que la verdad es que vino a darnos libertad y somos libres, pero no a los extremos. No hay que irse a los extremos, no al legalismo ni al libertinaje, pero sí a la libertad gloriosa con que Cristo nos hizo libres. Verdadera libertad, eso es verdadera libertad, eso es verdadero cristianismo, hermano. No al legalismo. Vamos a terminar. Y voy a terminar con esta porción de Romanos. Hay mucho que explicar, por supuesto, pero Romanos capítulo 6 dice así, hablando de esta libertad gloriosa, hermano. Todo aquel que hace pecado es esclavo. Eso es, se define como esclavo. Y el esclavo no queda en casa. El hijo sí queda en casa. Entonces miren, Romanos 6, 15, dice así. Romanos 5, Romanos 6, más bien, 6 y 15 al 22. 15 al 22. Está hablando de esta libertad que tenemos en Cristo. Dice el 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. ¿Bajo la gracia? Entonces el 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Bajo ordenanzas legalistas? ¿Pecaremos? Que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, te sometes para el pecado, bueno, es para muerte. O sea, de la obediencia para la justicia. Y Pablo dice en el 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El 18, y libertados del pecado, nos libró del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, servidores de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, para que me entiendan, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad en mi vida pasada, en la vida de cada uno de nosotros, así como presentaste este cuerpo para el pecado, los miembros de tu cuerpo para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así
ahora que estamos en Cristo, ahora que tenemos libertad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No al pecado, no a la inmundicia, es para santificación. El que es santo, santifíquese todavía. Es cuanto vemos que el Señor viene. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos. Y entonces decían, presenta tu cuerpo, ¿cómo dice? Para servir, como antes, servir a la milicia, a la iniquidad. Ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para servir en todo lo que corresponde a nuestra nueva posición que tenemos en Cristo como justos, para servir a la justicia. Tus miembros, no es para el pecado, no es para el libertinaje ni el legalismo. Y dice Pablo, porque cuando erais esclavos del pecado, eso éramos antes, eso era yo, esclavo del pecado. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Hacías, pecaba y pecaba y pecaba. Pero, pregunta, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas, de esas acciones, es muerte. Muerte eterna. Más, resume, más ahora que estamos en Cristo, ahora que somos creyentes, o cristianos, como nos llamamos, más ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Quién nos libertó? Cristo Jesús. Habéis. Nosotros no teníamos el poder para salir de la esclavitud. Nosotros éramos personas como encadenados. Cristo rompió las cadenas para que hoy tengamos libertad, hermano. Y entonces dice, más ahora que habéis sido libertados por Cristo, libertados del pecado y hechos siervos, servidores de Dios, tenéis por vuestro fruto, el fruto es este, ya no es muerte, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y termina esta porción diciendo, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. El pecado tiene pago. Sí, paga. Es la muerte, muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, el regalo. ¿Qué es dádiva? Don, dádiva, regalo. La dádiva, el regalo de Dios. La salvación es un regalo, hermano. La dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Dádiva, regalo. Nadie hemos comprado nuestra salvación. Nadie. Ni teníamos el poder para hacerlo. Nadie. Esta salvación que tenemos, hermanos, es un regalo de Dios. Él ha puesto sus ojos en ti y en mí, solo porque ha tenido misericordia. Póngase de pie, vamos a agradecer al Señor. ¿Cuánto tenemos que agradecer al Señor? ¿Cuánto tenemos que servir en la obra? ¿Cuánto tenemos que hablar de Él?
Nos van a criticar, nos van a decir, por ahí se escucha que estos cristianos, que estos se dedican a sacar plata al pueblo y eso nomás. Hablamos de esos, pero nosotros no somos de eso. Estos cristianos, no, todo lo que sea. Cristo sufrió más. La vergüenza en la cruz sufrió para que hoy tengamos esta salvación y esta vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Levanta tu mano si puedes hacerlo. Señor, te damos gracias. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.